Bienvenidos y bienvenidas a Latidos del Territorio, Voces de la Economía Social. Un espacio donde la comunicación se encuentra con la economía social, comunitaria y solidaria en la construcción de un cuerpo común. Acá compartimos saberes, experiencias y preguntas que nacen en los territorios, en las ferias, en las aulas y en los vínculos que tejemos cada día. Somos quienes creemos que otro modo de vivir, de producir y de vincularnos es posible. En cada episodio abrimos una conversación que busca poner en el centro lo compartido, lo colectivo, lo que nos atraviesa y lo que nos transforma. Te invitamos a escucharnos, a pensarnos y a construir juntos otras formas de habitar el mundo. En el episodio de hoy te presentamos La Escucha, diálogo de saberes y revalorización del patrimonio desde la economía social, comunitaria y solidaria. Imagina un pueblo donde la historia no está escrita en libros, sino en las manos de sus artesanos, en los cantos de sus abuelas y en las formas en las que la comunidad se organiza para vivir mejor. ¿Qué pasaría si ese conocimiento desapareciera? Hoy vamos a hablar de cómo el diálogo de saberes y la economía social, comunitaria y solidaria pueden ayudar a preservar y poner en valor nuestro patrimonio desde la escucha de este cuerpo colectivo. El diálogo. Una palabra que oímos un montón, pero ¿realmente escuchamos? ¿Qué implicaría escuchar a diferencia de oír? En este episodio te proponemos pensar algunos elementos claves a la hora de dialogar con otros en clave de comunes. Desde ya te voy adelantando que dialogar no es lo mismo que hablar. El diálogo, entendido de esta manera, es clave para permitir que otros expresen su mundo. Decir implica, primero, oír, si nos interesa el intercambio. Pero no se trata de percibir sonidos con los oídos, sino de escuchar con apertura y verdadera disposición. Y ahí está lo difícil. Los Maya Tojolabales, una comunidad originaria del sureste del estado de Chiapas, en México, consideraban la experiencia de escuchar como algo que debía ser aprendido. No es simplemente involucrar el sentido de la audición, sino disponerse a recibir los saberes del otro como algo tan válido como lo personal. No solo nos interesa expresar nuestra postura sobre el diálogo, sino también hacerlo desde una perspectiva que revalorice el patrimonio cultural y natural. Una búsqueda que desde la economía social, comunitaria y solidaria se sostiene cotidianamente. Entonces, volvemos sobre nuestros pasos y nos preguntamos, ¿qué es el diálogo de saberes? El diálogo de saberes es una conversación entre generaciones, territorios y formas de entender el mundo. Es la interacción entre conocimientos tradicionales, científicos y comunitarios, una manera de aprender juntos, en lugar de imponer un solo punto de vista. Mariela Guzmán, integrante de Comunes, es una persona que asumió el desafío de construir conocimiento en la universidad pública desde estas coordenadas. Ella nos va a contar ahora cuáles son los principales desafíos de esta misión. ¿Qué podemos hacer por nuestra flora autóctona desde el espacio que ocupamos como integrante de una comunidad? Esta fue la pregunta disparadora que dio inicio a esta investigación. Este trabajo de comunicación puso a dialogar los distintos saberes que circulan en la sociedad acerca de las propiedades, usos, costumbres y también significados de las plantas nativas de San Luis. Para abordar esto, fue importante dar visibilidad y dialogar
con cada uno de los actores sociales, saberes populares, saberes científicos, académicos, individuales y colectivos, todos en situaciones de igualdad. El desafío quizás radicó en buscar nuevos modos de construcción, entendiendo su cuerpo de experiencia, sus modos de ver el mundo y comprendiendo también los juegos de poder en cada escenario social. Pensemos un ejemplo. Un grupo de biólogos llega a una comunidad rural para estudiar una planta medicinal. Conocen su composición química, los efectos de sus principios activos y su posible uso en la medicina. Pero los curanderos y sabedores de la comunidad han trabajado con esa planta durante siglos. Saben cómo cultivarla, cuándo cosecharla, cómo prepararla sin que pierda sus propiedades y en qué casos funciona mejor. Si la ciencia ignora ese conocimiento tradicional, se pierde una parte esencial del saber. Pero si la comunidad rechaza los aportes científicos, también se queda sin acceder a la posibilidad de fortalecer sus prácticas. Ahí es donde entra el diálogo de saberes. En lugar de que un tipo de conocimiento invalide al otro, ambos se complementan, se reconocen, se respetan y construyen algo nuevo juntos. Este intercambio no solo ocurre en la medicina tradicional, también lo vemos en la arquitectura bioclimática, donde técnicas ancestrales se combinan con innovaciones modernas para crear viviendas sostenibles, o en la agroecología, donde las prácticas indígenas de cultivo sin agroquímicos están ayudando a transformar la forma en que producimos alimentos y cuidamos nuestro cuerpo común. El diálogo de saberes es, en esencia, una invitación a escuchar, aprender y construir colectivamente. Y en ese proceso, el patrimonio cultural se protege, se enriquece y sigue vivo. Entonces, el diálogo de saberes es esa interacción entre conocimientos tradicionales, científicos y comunitarios. El diálogo de saberes nos ayuda a comprender mejor el mundo, pero también es una herramienta clave para la revalorización del patrimonio. Porque, ¿qué es el patrimonio sino el diálogo intergeneracional que transformamos en comunidad? Muchas veces pensamos en patrimonio solo como aquellos monumentos o edificios históricos, pero el patrimonio también está en las manos de una tejedora que mantiene viva, al recrearla, una técnica ancestral, en las recetas que pasan de generación en generación, en las lenguas originarias que resisten al olvido, como los tojolabales. María Ángeles Borgo es doctora en antropología y docente de la Universidad Nacional de San Luis. Sus palabras nos ayudan a reflexionar sobre la importancia de poner en valor las múltiples miradas sobre el patrimonio. Escuchamos a María Ángeles. El patrimonio incluye múltiples miradas, que dependen de quien lo conserva y de quien se siente parte de él. Cuando reconocemos estas diferentes voces y miradas, ampliamos su alcance y lo transformamos en un espacio de encuentro. Así deja de ser solo un bien o un saber a conservar y pasa a ser un recurso que fortalece la identidad y la memoria colectiva. Estas dimensiones del patrimonio se relacionan con las economías alternativas y los territorios, ya que actúan como un motor de desarrollo que mantiene el vínculo con la cultura y el bienestar de las comunidades. Cuando una comunidad decide recuperar una fiesta tradicional, rescatar su música o volver a cultivar semillas nativas, está haciendo algo más que recordar el pasado. Está reafirmando su identidad y adaptándola al presente. Por ejemplo, en varias regiones de nuestra América, los mercados comunitarios han vuelto a tomar fuerza. Allí, pequeños productores venden directamente sus alimentos, sin intermediarios, y en el proceso se mueve esa otra economía y sus saberes. Cómo se siembra, qué ciclo seguir,
qué alimentos son propios de cada estación. Cada vez que una comunidad rescata una práctica cultural, está tejiendo un puente entre el pasado y el futuro. Y en ese tejido, el diálogo de saberes es el hilo que une absolutamente todo, permitiendo de este modo que las tradiciones se preserven y se enriquezcan con el tiempo. El diálogo de saberes y la revalorización del patrimonio no solo son ideas bonitas, sino que también tienen un impacto real en la vida de las comunidades. Aquí es donde entra también la economía social, comunitaria y solidaria. Las cooperativas, los mercados locales y los emprendimientos sociales son espacios donde este intercambio de conocimientos se convierte en acción. Por ejemplo, cuando una comunidad organiza una feria de productos de agricultura familiar, no solo está ofreciendo alimentos, está recuperando saberes ancestrales sobre el cultivo, promoviendo el comercio justo y fortaleciendo su autonomía económica. Lo mismo ocurre con las cooperativas textiles, que rescatan técnicas de tejido ancestrales, o con los grupos de turismo comunitario, que enseñan la historia de su territorio desde su propia voz. Estos proyectos generan empleo, fortalecen la identidad cultural y garantizan que el conocimiento no se pierda, sino que siga vivo y en manos de quienes lo han cuidado por generaciones. Pero, ¿qué tenemos para decir de esto desde la educación superior? Ana Paula Piretro es integrante de Comunes. Es una persona muy dedicada a pensar el encuentro entre comunicación y educación, desde las aulas y en los proyectos que integramos. Ella nos ofrece estas palabras que vamos a escuchar para que sigamos pensando qué educación, para qué saberes, qué comunicación, para qué tipo de escucha. Bueno, me parece una pregunta bien interesante y se me ocurren dos claves de acceso para pensar un aporte que de ninguna manera es acabado, es una primera aproximación. Pero antes de compartir esos dos aportes, me parecía que era importante también dar un marco general desde donde pensar el cruce comunicación-educación y la relación de ese cruce con otros procesos sociales y culturales como los que se abordan desde estas iniciativas. Y en ese sentido me parecía que era importante plantear como que ese cruce se constituye a partir de una mirada que aborda de manera conjunta la formación de los sujetos, de las personas, y la construcción de sentidos que se produce socialmente en el marco de los procesos de comunicación. Hecha esa primera como gran aclaración, decía entonces que se me ocurrían dos aportes puntuales para acercar una respuesta a esta pregunta. Por un lado, la idea de lo que tiene que ver con lo situado, con la situacionalidad, con los contextos, pero no solo como escenarios en los que se desarrollan acciones, se construyen ideas, se comparten sentimientos, se expresan puntos de vista, sino como territorios en los que se construyen esas prácticas, no solo como lugares a donde suceden, sino como elementos centrales en esos procesos, por un lado. Y por otro lado, la otra clave que se me ocurría tiene que ver con ligar los procesos de escucha que se dan en los intercambios, incluidos en la construcción y en la puesta de circulación de saberes, una escucha o interesante pensarla en clave de atención, ¿no? De cómo habitamos con una presencia atenta esos procesos de escucha. Y ahí me parecía que era bien importante también atender a una idea que plantea que las atenciones son posibles solo si hay procesos colectivos que lo favorecen, que más allá de la voluntad individual de cada quien de construir una atención en un proceso determinado, hay aspectos del orden de lo colectivo que son necesarios para que las experiencias de la escucha se produzcan. Entonces me parecía que era un complemento interesante, ¿no? Por un lado lo situado como escenario, pero como componente de las distintas prácticas, y por otro lado una escucha atenta, sostenida en un proceso individual, pero atravesada por procesos colectivos. En este modelo, la economía no se centra en la ganancia individual, sino en el bienestar colectivo.
Y es así, desde la organización comunitaria, cómo el patrimonio y los saberes se transforman en formas concretas de resistencia. Preservar nuestro patrimonio no es solo recordar el pasado, es ponerlo en diálogo con las prácticas presentes y desde allí construir el futuro. ¿Conoces alguna iniciativa que esté trabajando en poner en valor el diálogo entre saberes populares, ancestrales y académicos? ¿O experiencias en torno al diálogo intergeneracional de saberes ancestrales? Compartila con nosotros en nuestras redes sociales para seguir promoviendo relaciones respetuosas con los otros y lo otro, en una postura de escucha auténtica. Hasta acá llegamos con este encuentro. Si algo de lo que escuchaste te resonó, te movió o te dejó pensando, podés seguir conociéndonos. Encontrarnos en Instagram como @común.es, donde seguimos compartiendo voces, experiencias y preguntas. Este episodio fue escrito con cuidado y compromiso por Ana Laura Hidalgo. Revisión de estilo, Ana Paula Piretro. Locución, quien te habla, Florencia Spanarello. Dirección de voz, Male Aravena. Diseño de sonido, Mauro Franzen. Idea general, Ana Laura Hidalgo. Latidos del territorio, voces de la economía social. Es un podcast creado a partir de proyectos de extensión, investigación e innovación de la Universidad Nacional de San Luis, financiados en el marco del Sistema Científico Tecnológico Nacional.